soy Guillermo, vuestro profesor de empresa y diseño de modelos de negocio. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo va a ser el modelo para la prueba de la PCE para el año 2024-2025. Vamos a ello. Si comparamos la prueba con la del año anterior y en años anteriores, esta prueba es totalmente distinta a nivel de estructuración, aunque el planteamiento va a ser muy similar. Básicamente lo que ha ocurrido es que ahora han dejado dividida la prueba en, como podemos ver aquí, 4 grandes bloques. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A efectos prácticos, los primeros 2 bloques funcionalmente van a ser idénticos. Es decir, que vamos a tener que escoger entre 2 opciones, A o B, para cada uno de los ejercicios y hacer únicamente una de ellas. La puntuación máxima que se puede obtener en cada uno de estos ejercicios sería de 2,5 puntos y aquí se puede alternar con preguntas que sean solamente ejercicios prácticos, preguntas de exposición de teoría, preguntas en las que a partir de un supuesto tenga que relacionarse la teoría con ese supuesto, etc. Y serán preguntas multiapartado. En cuanto a la tercera parte o tercer bloque, aquí lo que sucede es que el enfoque que le han dado es otra vez diferente. Vuelve a aparecer el tipo test, es igual que años anteriores, pero en comparación con cómo era hasta el curso pasado, ha habido un cambio. El cambio consiste básicamente en que ahora, en lugar de tener que responder a 10 preguntas como máximo de 12 disponibles, hay que responder a 6 preguntas de un máximo de 8. Aparte de eso, ha cambiado la penalización en caso de los errores, que antes era de 0,25 y ahora es de 0,15. Y sigue manteniendo los criterios de que si se deja en blanco no puntúa de ni forma positiva ni negativa. Y por último, y esto es importante, si se respondieran todas las preguntas, se corregirían y se valorarían de las preguntas de la 1 a la 6. Finalmente, el cuarto bloque será una pregunta teórica que tendrá una calificación máxima también de 2 puntos. Y aquí lo que se planteará básicamente será una pequeña pregunta que puede ser un supuesto que se relaciona con la teoría, o bien ejercicios prácticos, o bien exposición de la teoría. Es decir, que funciona exactamente igual a nivel funcional que los primeros 2 bloques, solamente que es más breve. En cualquier caso, vamos a comentar ahora para cada uno de los ejercicios, para cada uno de los bloques, qué características tiene. Si nos fijamos en el primer bloque, tenemos aquí, en la opción A, un ejercicio práctico. En este caso, sería un ejercicio de hacer un cálculo de van. Si nos damos cuenta, los datos que nos plantean son los de siempre. Tenemos los datos que se desembolso inicial, cuál es su duración, cuáles son los flujos de caja y la tasa de descuento que se aplica. En base a eso, pues nos pide lo habitual, que se calcule el van y se haga la justificación de la respuesta en el sentido de si es aceptable o no realizar la inversión. Y en cuanto al apartado B, pues redundando un poquito con lo anterior, pues indicar si sería interesante hacer o no esa inversión. Si nos fuéramos a la segunda opción, pues aquí el enfoque es diferente. Tenemos un ejercicio que sería un clásico ejercicio de balance. Y aquí lo que nos están pidiendo es, a partir de ese balance, que se calcule en este caso cuál sería el valor del capital social y las reservas dentro de este balance y que se dé la justificación, que aquí básicamente sería recordar que tenemos que cuadrar el activo y patrimonio más pasivo. Y en base a eso, establece una relación matemática, una relación puramente algebraica, en que constaríamos el despeje de la X, que es decir, el valor que nos está pidiendo de capital y reservas. Y en cuanto al apartado B, nos pide que se pongan ejemplos de elementos de la estructura económica y estructura financiera de un balance. Aquí lo que debo recordar básicamente es que la estructura económica se asemeja a los activos no corrientes, es decir, elementos que vayan a estar en la empresa a largo plazo por más de un año y que se utilizan para el desarrollo de la actividad. Aquí encontraremos pues básicamente cosas como los inmovilizados materiales, los inmateriales, etc. Y en cuanto a los elementos de la estructura financiera, es decir, los que permiten a la empresa financiarse a corto plazo, pues serían los elementos del activo corriente, pero no todos. Aquí se tendría que diferenciar entre los inventarios, que sería lo que la empresa tiene destinado para la venta, y el realizable, que se referiría básicamente a los derechos de cobro que tenga sobre clientes y deudores. Y por último nos pide que se analice si la empresa tendrá problemas de liquidez. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este caso? ¿Qué relación hay entre el activo corriente y el pasivo corriente? Para recapitular, tenemos aquí el activo corriente que lo formarían básicamente las existencias, los deudores y la tesorería, que en conjunto nos dan 29.000 euros, y en cuanto a las deudas a corto plazo, 25.000. Siempre que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente, provocará que el fondo de maniobra sea positivo.
lo cual indica que la empresa no tiene problemas de liquidez a corto plazo. El motivo, porque si la empresa fuera capaz, o quisiera, mejor dicho, utilizar sus elementos de corto plazo para saldar sus deudas de corto plazo, tendría un remanente. El siguiente ejercicio del segundo bloque nos plantea, en la primera opción, que nos dice que una empresa decide aumentar el precio de su producto de 10 a 20 euros. Como consecuencia de tal medida, la cantidad de demanda de producto disminuye de 5.000 a 2.500 unidades. Y nos pregunta de cómo afectaría esta decisión en los ingresos y qué se justifica la respuesta. Aquí el punto de partida es que tenemos que pensar en varios enfoques y en base a eso tener en cuenta qué objetivos se tenía con respecto de los ingresos. Se quería que aumentaran, disminuyeran o que bien aumentaran las unidades vendidas, etc. De primeras, un enfoque que le podemos dar es el de la elasticidad de precio, que comparábamos cómo variaban los precios, pero los ingresos, con respecto de los precios. Para ello, tenemos que sacar cuáles son los precios, los ingresos iniciales y finales, que vemos que en ambos casos son 50.000 euros, y en base a eso hacer un cociente de tasas de variación. ¿Qué es lo que veríamos si comparamos los ingresos frente a los precios? Que los ingresos no han variado y los precios se han incrementado en un 100%. Con lo cual, de primeras, esto puede dar a pensar que la medida no ha sido muy útil. Si queremos aumentar los ingresos, no es que se haya obtenido un buen resultado. Sin embargo, tenemos que ir un poquito más en profundidad. El hecho de que los ingresos no hayan variado no quiere decir que la demanda no se haya visto afectada, y nos comentaban que la demanda se ha reducido de 5.000 unidades vendidas a 2.500. Luego, ¿qué es lo que ha sucedido realmente? Que la subida de los precios ha reducido la demanda, pero ha permitido absorber la reducción de demanda por ese incremento de los precios. Eso es lo que ha provocado que nos hayamos quedado como estábamos inicialmente con respecto a los ingresos. Esto lo único que puede dar incentivo es a seguir subiendo los precios siempre y cuando se consiga que la demanda siga absorbiendo, perdón, que la reducción de la demanda se vea absorbida por el incremento del precio. Se puede plantear por otra parte el enfoque de la elasticidad precio, pero con respecto de la demanda, la cantidad demandada, es decir, hacer una comparación de la tasa de variación de la cantidad que se ha demandado con respecto de los precios. Y aquí veríamos que nos queda una relación de menos 0,5. Es lo que quiere decir básicamente es que los precios se han incrementado en un 100% y la demanda se ha reducido en un 50%, lo que es lo mismo. Por cada 1% que se incrementa el precio, la demanda se reduce en un 0,5%. Esto lo que implica es que desde el punto de vista de las unidades que se quieren vender, la subida del precio no ha sido eficiente. Y en el caso de que la subida de precios no permitiera compensar la reducción de demanda, pues esta medida sería totalmente inadecuada. No permitiría recuperar los ingresos que se están perdiendo por la reducción de demanda. Con lo cual, aquí pues se pueden plantear esencialmente varias cosas. Lo primero, si tenemos en cuenta el punto de que la demanda está comportándose como un bien normal, que es lo que quería decir es que si sube el precio de ese bien, baja la cantidad demandada, pues a su vez podemos ver con un poquito más de detalle qué quiere decir esto de que esta elasticidad sea de menos 0,5. La cifra que nos ha quedado es inferior a 0, pero superior a menos 1, es decir, que está en el rango de la elasticidad de precio negativa entre menos 1, entre menos 1 y 0, sí. Esto lo que implica es que la demanda es inelástica. Recordemos que cuanto más próxima a 0, más inelástica es la demanda, más rígida es. Con lo cual, aquí podemos sacar en claro varias cosas que ya se han comentado unas poquitas antes. Si se quieren incrementar los ingresos, la subida del precio no tiene ningún efecto porque no permite lograr aumentar los ingresos. Y de hecho es una medida arriesgada porque impediría, siempre y cuando no se absorbe la demanda, pero pudiera llegar a impedir, mejor dicho, que se absorbiera la reducción de demanda por la subida del precio. Otro enfoque que se podría plantear, que también se ha comentado, es que si se quería aumentar el número de unidades vendidas, pues se ha visto que esta medida es del todo inadecuada. El comportamiento de la demanda del bien es de un bien normal, con lo cual, si se pretendiera aumentar el número de unidades vendidas, habría que reducir el precio. Recordemos que esto va en los dos sentidos. Y finalmente estaría una posibilidad, y es que se quisiera hacer percibir el producto como un producto premium, un producto que tiene un extra por el cual hay que pagar más. Y eso inevitablemente provocará que haya ciertas personas que no quieran costear el producto y otras personas que sí. Si esta medida es lo que se estaba buscando, entonces se puede considerar que ha sido efectiva relativamente. ¿Por qué? Porque, en fin de cuentas, se ha conseguido subir el precio,
y la demanda se ha visto afectada y se ha reducido, evidentemente, pero no se han reducido los ingresos en su conjunto, con lo cual se puede considerar que es un éxito a medias, porque la idea era con esta última medida aumentar los ingresos, evidentemente. Pasando a la siguiente opción, pues nos plantean algo bastante frecuente, que es básicamente que nos digan que se den definiciones. Tenemos aquí 5 definiciones que nos están pidiendo y a partir de aquí, pues que se vayan exponiendo. Cada definición vale 0,5 puntos, con lo cual, pues tendría que comentarse. Aquí una recomendación que doy en general es que seamos rigurosos, seamos detallados y pensemos en todos los posibles datos que pudiéramos indicar a la hora de exponer cada una de las preguntas. ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos conceptos que se pueden responder en 4 o 5 líneas, otros que nos pueden llevar, como por el caso del modelo Canvas, el modelo Canvas, si queremos comentarlo en detalle, pues grosso modo una veintena de líneas. Todo depende siempre de cómo de rigurosos queramos ser. Mi recomendación en cualquier caso, seamos siempre rigurosos, seamos siempre lo más exhaustivos posibles a la hora de exponer los datos. Pasando al tercer bloque, que es el tipo test, pues lo que comentábamos antes. Hay que hacer 6 preguntas de las 8 que están disponibles y a partir de aquí, escoger. Nos plantean aquí la primera pregunta. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? Tenemos aquí el ciclo corto, ciclo de dinero de mercancías, dinero, comienza con la adquisición de las materias primas y otros aprovisionamientos y termina con la venta y cobro de clientes. La siguiente opción, que el ciclo corto, ciclo de dinero, mercancías, dinero, comienza con la adquisición de materias primas y otros aprovisionamientos y termina con la producción de productos terminados. Y finalmente el ciclo corto o ciclo de dinero, mercancías, dinero, comienza con la adquisición de las materias primas y otros aprovisionamientos y termina con la fabricación de productos semiterminados, lo que implica la recuperación de la inversión inicial. De las 3 opciones hay una que es de primeras falsa, que es lo que dice la opción C. Porque básicamente está asumiendo o está diciéndose que por el hecho de fabricar productos que sean semiterminados, es decir, productos que requieran una transformación adicional para ser vendidos, de alguna forma mágica se recupera lo que se ha gastado. Eso no tiene sentido. En cuanto a la opción B, que el hecho de que termine con los productos terminados no tiene ningún sentido, porque básicamente estás diciendo que el dinero que has invertido lo vas a recuperar solamente produciendo siempre productos terminados, de lo cual descartaría productos semiterminados, amén de que no hace alusión a cómo se recupera ese dinero, es decir, por las ventas. Y ahí es ahí cuando entra en juego lo que dice la opción A. Pero importante, no es solamente importante las ventas, sino además el cobro a los clientes. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo puede calcularse el valor teórico de una acción? Pregunta teórica, que sería el patrimonio neto entre el número de acciones que se han emitido. Tenemos que recordar que valor teórico o VTA, según las fórmulas, sería capital social más las reservas, que en el caso de que la empresa no tenga beneficios, sería directamente el patrimonio neto dividido las acciones que se emitieron, con lo cual, definición a cholón. Luego tenemos que los ratios de tesorería y de disponibilidad son ratios que miden la liquidez, esto sería por pura definición. Los costes totales de un periodo se definen por los costes fijos de los variables, el resto de costes pues no nos indica mucha información. Tenemos suma de costes fijos más costes directos, que estamos mezclando, como quien dice, churras con merinas, cosas que no tienen nada que ver unas con las otras. Y por la suma de costes fijos más costes directos menos los variables más los costes indirectos. No sé, te ha pasado haber que meterle también un café por si acaso, porque lo que dice la opción C no tiene sentido. Vamos a lo siguiente. Los tributos que se exigen por la prestación de un servicio que afecta de modo particular a un ciudadano se denominan, tenemos impuestos directos, impuestos indirectos y las tasas. Cuidado aquí. No está hablando de tributos, eso implica que vamos a hablar de 3 posibilidades, como serían los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Evidentemente, como quiero hacer alusión a esto último, pues o son tasas o son algún tipo de impuesto. Vamos a descartar porque no son tasas, y es porque no se está especificando en qué está provocando que haya que pagar por el tributo, cuál es el hecho imponible de ese tributo. Y recordemos que para que una tasa haya que pagar tiene que haber una relación causa-efecto. Ejemplo, alguien tiene un exceso de velocidad y se le multa por ello. Causa-efecto. Alguien va a utilizar una autopista de peaje, causa-efecto. Alguien va a pagar el abono de transportes, causa-efecto. Con lo cual la tasa quedaría descartada. En base a eso, pues, tiene que ser un impuesto, pero claro, ¿es directo o es indirecto? Recordemos que los directos van a afectar a una situación
que está relacionada directamente con sus ingresos, es decir, hablaremos del caso del particular sería el IRPF y en el caso de las empresas el impuesto de sociedades, y los impuestos indirectos afectarían al costo final que tiene que asumirse, como por ejemplo el caso del IVA. En este caso, tal cual está planteado, que nos está diciendo que es por la prestación de un servicio que afecta de modo particular. Y aquí las palabras claves son esto de prestación de un servicio. Que esto es una forma algo técnica de referirse a que está desempeñándose un trabajo. Es decir, que eso lo podemos asemejar, por ejemplo, al caso de una persona que es autónomo. Contando con esta idea, cuando alguien está haciendo una prestación de servicios, va a pagar impuestos que siempre van a ser directos. Pagaría en este caso por el IRPF. La siguiente pregunta nos dice que el IVA supone para la empresa, y hay que recordar que el IVA para las empresas es un mero trámite que tienen que hacer. Por tanto, no se puede computar ni como un gasto ni como un ingreso. No tiene ningún tipo de resultado, ningún tipo de consecuencia en el resultado de la empresa. Este último ejercicio, pues aquí por variar un poquito algo práctico, nos dice: una empresa compra una mercancía, una mercadería para comercializarla a un precio de 1.750 euros. Estima que la necesidad anual es de 20.000 unidades. El coste de realizar un pedido es de 750 euros y el coste de mantener una unidad en el almacén es de 262,5 euros. Utilizando el modelo de Wilson, el número de pedidos esto es aplicar la fórmula para el modelo de Wilson y básicamente nos quedaría que serían 59 pedidos. Pero claro, ¿cómo llegamos a esto? Cuidado. Recordemos que para calcular el número de pedidos que se realizan, yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, cuántas unidades se están vendiendo durante todo el año y por otra, cuántas unidades se van a hacer en cada uno de los pedidos. ¿Qué es lo que implica esto? Que primero tengo que saber cuántas unidades se van a pedir. Que haciendo el cálculo llegaríamos a que nos sale esta cifra 338, cuidado, unidades, no pedidos. Si yo quiero tener en cuenta esto, de que me están pidiendo cuántos pedidos se van a hacer, pues tendré que, lo dicho, tomar las 20.000 unidades que nos han dado, que se venden durante todo el año, dividido entre las 338 unidades, y de ahí sacaremos los 59 pedidos que comentábamos antes. Y finalmente tenemos el análisis Pestel, que es herramienta que se utiliza para examinar el entorno macroeconómico de un nuevo proyecto de negocio, metodología para poner en marcha ideas innovadoras y metodología centrada en crear valor para el cliente, eliminando todo lo que es innecesario. Aquí estamos mezclando otra vez información que no tiene nada que ver y por definición pues sería lo que dice la opción A, no tiene más misterio. Y finalmente estaría el cuarto bloque, que nos plantean aquí un supuesto teórico. Nos dicen que 3 amigos quieren abrir un restaurante temático con diferentes tipos de cocinas internacionales. Cada uno aportará 15.000 euros de capital. No quieren poner en riesgo su patrimonio personal y no desean que entren otros socios en la empresa. Aconseja qué tipo de empresa sería la más apropiada, justificando su respuesta e indique qué ventajas e inconvenientes tendría. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que en una pregunta de este estilo hay que pensar en todas las posibles combinaciones que puedan ocurrírsenos. Tal cual está planteado, pues en principio hay 2 que son seguras y otras 2 en las que, si se cumplen ciertos requisitos, se pudieran llegar a dar. Pero básicamente, podemos plantear en primer lugar, el crear una sociedad limitada. Cumple los requisitos del activo, porque el mínimo que se pide es 1 euro, y además cumple el requisito de la responsabilidad que sea limitada. Por lo cual tiene esas ventajas. El inconveniente, que para crear una sociedad limitada pues hace falta realizar muchos trámites que son duraderos en el tiempo. La siguiente posibilidad sería plantearse el constituir una cooperativa, teniendo en cuenta que serían 3 socios, podría plantearse como una cooperativa de primer grado. No habría ningún problema en conseguir ese capital porque el capital se decide en la creación de esa cooperativa a través de los estatutos de constitución, pero como gran inconveniente pues necesitan bastantes trámites duraderos en el tiempo y costosos a la hora de realizar esta formulación de empresa. La siguiente posibilidad sería constituir una sociedad laboral y participada a través de una fórmula de una sociedad de responsabilidad limitada laboral. Es decir, que los socios sean trabajadores de la empresa. Eso sería una posibilidad. Cumplirían los requisitos de capital, porque es exactamente igual que el de la sociedad limitada, pero tendría que tener obligatoriamente la contratación de una plantilla que vaya al margen de los socios. Hay que tener en cuenta que para las sociedades laborales, los socios que haya tienen que ser por lo menos 2 de los socios empleados, es decir,
que tiene que haber 2/3 partes de los socios como empleados que sean indefinidos, y además el conjunto de los socios no puede suponer más de un 25% del total de la plantilla. Contando con esas circunstancias, en el caso de que quisieran ceñirse a lo mínimo, tendrían que haber por lo menos 2 socios y el resto tendrían que ser externos, tendrían que ser contratados. ¿Que quieren trabajar los 3? Pues tendrían que tener entonces proporcionalmente al menos hasta 12 empleados, 9 trabajadores adicionales. Y nuevamente tendrían que cumplirse los requisitos que se exigen para las sociedades de responsabilidad limitada, con lo cual nuevamente tendría inconveniente. Esta sería una opción que no sería muy realista, francamente, pero pudiera darse. Y por último estarían las sociedades comanditarias simples, que este último pues sería una posibilidad, pero implicaría que uno de los socios tendría que estar asumiendo toda la responsabilidad, con lo cual sería una posibilidad bastante poco probable. Aquí hay que recordar que en las sociedades comanditarias se divide a los socios según 2 tipos. Vamos a diferenciar entre los socios colectivos y los socios comanditarios. El socio colectivo es quien toma todas las decisiones y quien asume todas las responsabilidades, y los socios comanditarios solamente ponen el dinero y no tienen ningún tipo de responsabilidad. Con lo cual, esto pudiera provocar algún tipo de reticencia por parte de quien asume la responsabilidad, con lo cual, lo dicho, no sería una opción particularmente viable, aunque pudiera ser. Aparte de eso, pues otro problema que pudiera haber es que se requieran trámites que sean específicos, menos que son los de las sociedades limitadas, eso sí que es cierto, pero implicaría que la responsabilidad sigue siendo ilimitada para uno de los socios, lo cual no sería interesante para el objetivo último que se tenía, y poco más se puede comentar de esto. Lo dicho, la estructuración del examen es distinta, el planteamiento de los ejercicios va a ser similar. De hecho, una cosa que se remarcó es que van a preguntar, virtualmente hablando, cualquier punto del temario en cualquier parte del examen, y lo único pues que hay que tenerse a esto, que va a haber ejercicios teóricos, ejercicios prácticos, preguntas de tipo test, o sea, exactamente igual que en otros años. Recomendaciones generales. Como siempre se comenta, leamos con detenimiento, vayamos con las cosas en las que tengamos seguridad. En el tipo test, por lo que más queráis, no respondamos todas las preguntas, porque eso va a ser una receta para el desastre. Y en relación a eso, si no tengo seguridad de la pregunta, mejor no responderla, que se cometen fallos, se penaliza un montón y luego nos quedamos sorprendidos de que pase lo que pasa. Y hasta aquí puedo comentar. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.